para compartir otro segmento de las señales de los tiempos con nosotros, nuestro amigo el profesor Magdiel Narváez. Eso. Buenos días. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, mundo. Buenos días a todos los hermanos y los amigos. Alguien los otros días me decía, oye, Magdiel, esa actitud, yo no tengo otra. Esa es la que hay. Eso es lo que hay. Esa es la que hay. Esa es la que hay. Esa es la que va a haber. De ti, voy a aprender de ti. Esa es la que hay. Aguanta presión. Hasta que Cristo venga. No, muchacho. Mira, para cuestiones problemáticas, desánimo, controversia, pesimismo, fatalismo, para eso tengo yo la prensa y para eso tengo yo lo que está pasando en el mundo. Entonces, si me voy a dejar llevar por eso, ¿dónde yo voy a llegar? No. La iglesia tiene que estar de pie. Cristo es vencedor, nos dio la victoria. Nosotros estamos en las manos del Señor. Por lo tanto, seamos felices a la promesa del amparo de un Dios verdadero. Yes. Y punto, sí, vamos a hablar las No hay cosas de como otra, son. eso es así. No, eso no es negar la realidad. Eso es celebrar nuestra vida dentro de la realidad. Son dos cosas diferentes. Bueno, en la señal de los tiempos, nosotros vamos a hablar de un tema hoy interesante para mí, ¿verdad? Y espero que para todas las personas que nos escuchan, que dice, si no sabes de dónde vienes, jamás podrás saber hacia dónde vas. Porque lo que te define es la esencia de quién tú eres. La iglesia actual tiene unos serios issues con el tiempo que se está viviendo. Tenemos múltiples debates, gente que a brazo partido critica que se hable del apocalipsis, que se hable del final de los tiempos, que se hable de la venida de Cristo. Estamos hablando de cristianos. Sí, estamos hablando de cristianos. Sí. Los debates son intensos y todo lo demás. Sin embargo, en los argumentos que se utilizan en la mayoría de estos elementos está que se infunde miedo, que estos son discursos de terror, que estamos compitiendo con lo que el mundo está haciendo, pero no hay ni un solo argumento de esos que me dé a mí la base para pensar que ese tipo de argumentación está dislocada de la realidad de la iglesia. ¿De dónde viene la iglesia? ¿Cuál es el fundamento histórico de la verdadera iglesia de Jesucristo en la tierra? Bueno, pues le voy a dar un panorama histórico, lo voy a filtrar a través del Apocalipsis y nos vamos a poner en la plataforma de hoy día. Cuando Jesucristo revela a la iglesia, la revela en un diálogo que tiene con Pedro. Él está preguntando a sus discípulos si ellos saben quién es él. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y hubo un silencio en Mateo 13 y sale Pedro por revelación del Padre y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Bien, dentro de la contestación de Jesús, Jesús le dice, sobre tu confesión, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de ella. Con ese discurso, Cristo ya revela que va a haber un cuerpo llamado iglesia. Hasta ese momento no se sabe, se revela en ese momento. Hasta ese momento el mundo judío pensaba que Israel portaba una promesa. Ahora Cristo dice que viene un cuerpo llamado iglesia, que lo va a representar en la tierra. Y plantea, va a haber resistencia de otra entidad llamada infierno, pero yo les voy a asegurar que las puertas del infierno no van a prevalecer. ¿Qué está diciendo Jesús? Va a haber problemas, va a haber lucha, este movimiento los va a tratar de atacar por todos los medios posibles, pero, les anticipo que no los van a poder destruir. Con eso en mente, nosotros necesitaríamos entender entonces qué sucedió con el movimiento llamado iglesia tan pronto Cristo resucita. Y lo hablamos aquí hace un par de semanas atrás, que era el tema de la resurrección, dando a conocer, ¿verdad?, los textos bíblicos donde Jesús delega en el Espíritu Santo la dirección de la iglesia. Y para el tema de hoy he hecho un pequeño ejercicio entre los documentos bíblicos
algunos documentos históricos de la misma línea de los padres de la iglesia, documentos históricos de la historia universal y documentos históricos del Imperio Romano. Perdón. ¿A qué enemigos se enfrentó la primera iglesia? Que la gente celebramos el aposento alto, los que se convirtieron, los milagros, las señales, los prodigios, todo eso es hermoso y nos deja un sabor exquisito cuando nosotros leemos la historia de esa iglesia. Pero en la historia de esa iglesia, algunos datos reflejados en las epístolas paulinas, otros datos reflejados en el libro de los Hechos y otros datos reflejados en lo que se llaman los documentos de la historia de la iglesia, nos dice que la iglesia tenía tantos enemigos como seguidores, donde quiera que iba, porque era un mensaje nuevo que entraba en controversia con lo que ya estaba establecido en la mente de la gente. Mire esto, de un lado tenemos que la iglesia primitiva, llamada así, no me gusta llamar así, ¿verdad? Pero la iglesia primitiva, constaba mayormente de judíos que habían creído que Jesús era el Mesías. Ya ahí había un problema, porque otro grupo de judíos, que era la mayoría, no aceptaba ese tipo de planteamiento. Ellos no podían entender que el Mesías que iba a venir a restaurar a Israel hubiera muerto en una cruz como un simple ladrón o como un simple rebelde, desnudo, en alta vergüenza y crueldad frente a todo el mundo, y que le pusieran el cartelón encima de la cruz que dijera, este es el rey de los judíos, mayor vergüenza, por lo tanto lo negaban. No, ese no es el rey de los judíos. Ese es un usurpador, eso es un profeta, eso es nada, alguien que quiso hacer otro falso Mesías de los muchos que hemos tenido. Y entonces, cuando los seguidores de Jesús, que eran judíos, que creyeron que Jesús era el Mesías, ¿dónde se reunían? En el templo y las sinagogas. Cuando se destruye el templo en el 70, las sinagogas se convierten en los centros principales de reunión de las comunidades judías en el mundo imperio romano. Y los judíos que creyeron en Jesús llegaban allí. Y dentro de la sinagoga se planteaban las grandes luchas teológicas entre los rabinos que desafiaban que Cristo no era el Mesías y el discipulado lleno del Espíritu Santo que confrontaba diciendo Jesús es el verdadero Mesías. ¿Qué hicieron estos judíos? Como el Imperio Romano les dio un espacio para que practicaran su religión siempre y cuando no promovieran grupos disidentes y mucho menos rebeldes, estos líderes de la sinagoga fueron a las autoridades romanas del área y reportaron y denunciaron a sus hermanos judíos simplemente porque ellos creían en Jesús. Eso es lo que plantea la visión de Juan en una de las cartas del Apocalipsis, cuando Jesús le llama a una de las sinagogas, en una de las iglesias, la sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque traicionaba a sus propios hermanos. De hecho, las profecías de Cristo contenidas en Mateo 24, una de ellas que dice, porque se levantará padre contra hijo, hijo contra padre, hermano contra hermano, se daba en las sinagogas, porque las mismas familias estaban divididas por Cristo y luchaban unos a favor de Cristo y otros en contra de Cristo. Así que tenemos de entrada que la misma raíz del judaísmo estaba dividida por causa de Cristo y habían grandes luchas en la sinagoga. Vamos a guardar ese pedacito ahí. Vamos a coger otro pedacito. Pablo empieza a dispersar, pero de manera descomunal, el evangelio por todas las comunidades del Imperio Romano, la mayoría de ellas de ascendencia griega. ¿Por qué de ascendencia griega si el imperio es romano? Bueno, porque Roma conquista lo que era el antiguo mundo griego, pero lo conquistó política y militarmente. Nunca lo pudo conquistar culturalmente. El griego siguió siendo el idioma del comercio, prácticamente como el inglés internacional. El griego siguió siendo el dominio de la literatura. El griego siguió siendo el dominio de la mitología, al punto que los romanos adoptan
los dioses griegos. Y lo que hace es que le cambian los nombres. O sea, Zeus viene a ser Júpiter. Poseidón viene a ser Neptuno. Y así por el estilo. Y entonces, el mundo políticamente romano tenía demasiada gente con mentalidades griegas. Y ahí Pablo se hace el predicador exquisito de estas comunidades. Pero aquí viene un segundo enemigo, que donde quiera que Pablo llegaba, la mayor controversia era la idolatría. ¿Por qué la idolatría? Porque todo este mundo del Imperio Romano había construido templos desde el tiempo griego para las grandes deidades griegas. Entonces, tienes el templo de Afrodita, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Hoy queda una columna con un nido posiblemente de ruiseñores encima. Tienes a Apolo, tienes el altar de Zeus. Y así por el estilo vas por todo el mundo y vas a encontrar templos donde la gente iba, adoraba a estos dioses, llevaba comida. Por eso Pablo instaba al elemento de las comidas sacrificadas. No solamente eso, le pagaban a mujeres para que se convirtieran, en las sacerdotisas del templo, que no era otra cosa que prostitutas del templo, porque la gente en medio de los cultos tenía actos sexuales de orgías con estas mujeres, porque eso era parte de la celebración del culto en los mismos templos. Para que tengan una idea, se relata que en Corintos existían en los templos, en todos los templos, cerca de 1000 sacerdotisas que eran prostitutas al servicio de los sacerdotes del templo, de los dioses de la época, para que la gente cuando fuera tuviera su acto sexual como parte del culto religioso. Por eso es que Pablo le dice a las mujeres en los Corintios, que se tienen que distinguir para que no las acusaran por las vestimentas que usaban estas mujeres. Y había algunas mujeres que usaban un cinto y en el cinto tenía su nombre. Y por eso es que en la visión de Juan en el Apocalipsis, la gran ramera tiene su nombre en la frente. Esa es la simbología de la visión. Entonces, ¿qué pasó? Que al tener mayor cantidad de templos con ídolos de deidades, surgía un comercio que se dedicaba a hacer figuras, estatuillas de los dioses, estatuillas de los templos, medallones y cualquier otro tipo de objeto que hiciera alusión a estas deidades. Y ese comercio era un comercio intenso, porque yo podía venir, por ejemplo, de Tebas, que es una de las 5 ciudades-estados de Grecia, y llegar hasta Corinto y comprar todo el artefacto y toda la memorabilia de los dioses de Corinto para llevármelos para Tebas. O sea, era un negocio intenso, bien intenso. Pero cuando llega el mensaje del Evangelio, con Pablo, que precisamente de los sitios que escogía para predicar eran los centros de los mercados, llamados los ágoras, se paraba en una esquina, rompía a proclamar a este Cristo que había muerto y resucitado, que venía por los que creyeran en él, que estaba vivo mediante su Espíritu Santo. La gente oía un mensaje nuevo y se empezaban a convertir. Se formaba la comunidad. ¿Qué hacía esta gente? Dejaba de comprar. Ya no compraban estatuas, ya no compraban ídolos, ya no compraban medallitas. Entonces los grandes mercaderes tronaban contra la iglesia porque su discurso les estaba haciendo daño. Le estaban matando el negocio, lo estaban estrangulando. Y entonces era llamativo y la gente se unía más a la iglesia que a los comerciantes. Y fueron y los denunciaron. Pero no los denunciaron por el mensaje bueno que estaban llevando. Lo estaban denunciando porque eran alborotosos y alteraban la paz, porque esos son delitos del Imperio Romano que pueden ser castigables si se prueban. Por eso en Éfeso, ¿verdad? Uno de los sitios que vamos en el viaje, cuando Pablo se da cuenta del tumulto que hay en la ciudad y que están acusando a los cristianos de alteración a la paz y de ser revoltosos, él quiere venir a defenderlos porque Pablo tiene una preparación de abogado, es ciudadano romano, nadie mejor que él para la defensa de esta gente.
Pero los efesios, viendo la peligrosidad de perder a Pablo en ese tome y dame, con la gente en la garata que tenían montada en aquel estadio público, le dijeron, vete. Y ahí es que él se echa a llorar encima de ellos, sabiendo que posiblemente no los vuelva a ver, el amor que había entre ellos, pero los efesios prevalecieron, porque el gobernador no vio que la causa por la cual lo estaban acusando era real. Dijo, mira, aquí no está pasando nada. Esta gente no está haciendo nada malo, así que yo voy a dejar esto sobre la mesa y se acabó el issue. Pero siguió siendo un problema donde quiera que iban, porque los acusaban y muchos lugares, los comerciantes utilizaban este problema para acusar a los cristianos de ser revoltosos y de ser gente que alteraba la paz. Como manejaban billetes, tenían influencia política. Sí, pero... Sí, siempre lo ha habido. Para que tengas una idea de la magnitud de la influencia de esta gente, hacían asociaciones. Vamos a asociarnos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque entonces, como había cristianos que eran alfareros, habían cristianos que eran orfebres, aunque no hicieran estatuas, aunque no hicieran medallones, tenían que pertenecer a la asociación para poder sobrevivir, como si fuera la Asociación de Artesanos de Puerto Rico. Pues tú tienes que estar allí, aunque tú no hagas lo que hacen los demás. ¿Y cuál era el problema? Que esos artesanos iban y hacían cultos paganos, donde todos los que estaban en la asociación tenían que ir y participar. Y prácticamente arrastraban a los cristianos a cultos paganos donde se daban actos y sacrificios a ídolos, y después esas comidas eran las que se comían. Eso está en las cartas de Apocalipsis. La carta de Apocalipsis plantea eso y plantea, y que menos mal que dentro de ti hay algunos que todavía tienen sus vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque los que hacían eso, por preservar su negocio, lo que hacían era negando la fe. Ah, pero es que era su negocio. Usted depende de Dios. Usted no depende de usted. Usted depende de Dios. Y tiene que creer fielmente que si usted un día le dio a Dios el primado de su vida, eso incluye su negocio, su familia, su matrimonio, sus finanzas, todo. No existe tal cosa en el mundo cristiano como una vida secular. Yo a veces escucho a la gente diciendo, no, yo soy cristiano, pero en mi vida secular, usted no tiene vida secular. Cristo es el todo de su vida. Usted tendrá un trabajo, usted tendrá otras cosas, pero eso también le pertenece al Señor. Y el día que eso no vaya a ser más, el Señor se lo va a quitar y le va a dar otra bendición. Usted nunca va a padecer, tiene que creer en las promesas de Dios que están en la palabra. Este es un llamado de este tiempo para que la gente empiece a entender dónde es que está nuestra fe y de dónde es que venimos nosotros. Porque si no sabemos de dónde venimos, jamás vamos a entender para dónde es que vamos, ni a qué nos vamos a enfrentar, ni cómo Dios nos va a defender, porque nuestra historia nos define. Tercer enemigo, el imperio. Viene Julio César y mueve la república a imperio y se declara emperador inmortal de por vida. Y los senadores dijeron, ahora sí. Tanto así que el cumpleaños, el nacimiento de Julio César es nada más y nada menos que el 4 de julio. Y los romanos tenían un calendario de 12 meses de 30 días. Después ellos hacían unos ajustes, que todavía yo no me acuerdo ni cómo es, para cuadrarlo a 365, pero eran 12 meses de 30 días. Y Julio César dijo que como él era el emperador inmortal y había que celebrarle un culto que se llama el culto al sol invicto, que es el culto al emperador, él le iba a quitar un día a febrero para añadírselo a Julio. Por eso Julio tiene 31 días. Wow. Entonces asesina a Julio César y entra Octavio, su nombre imperial, Augusto César, porque él nació en agosto. Y como él dijo que su tío no era más grande que él, le quitó otro día a febrero y lo dejaron con 28 y le añadió un día a agosto. Y por eso agosto también tiene 31 días. ¿Por qué masacraron a febrero? Todavía no sé. Que fue el mes que más crucificaron. Pero esa es la realidad. Entonces, Augusto César agarró la línea de Julio César, porque ya Augusto César es del tiempo de Jesús, y empezaron a construir templos a nombre de Augusto, porque Augusto es quien logra consolidar el imperio en un solo mando y un solo poder. Él eliminó a medio mundo y tiró las rayas.
los boundaries, los límites del Imperio Romano donde quiera, hacia el norte con los hermanos, hacia el oeste con Britania, hacia el sur con Alejandría y hacia el este con los partos, con los medopartos para allá donde está Irán. Y él consolidó sólidamente ese poder y la gente lo vio como alguien casi divino. Divinus Augusto César. Y entonces levantaron templos en muchas regiones, en especial en la zona de las 7 iglesias, para darle culto al emperador. O sea que ahora tenemos las deidades, las mitologías, los dioses griegos, que ahora son romanos, y también tenemos el emperador, que hay que rendirle culto. Entonces, el concepto César, que también se traduce en señor, en griego Kyrios, era el vocablo del imperio, el culto al Señor. Dime tú si eso no compite con la iglesia, que también le daba culto al Señor, pero a Jesucristo. Y entonces, en el mundo romano, Jesucristo se convirtió en un enemigo del César. Por lo tanto, los seguidores de Jesucristo están promoviendo un señor que atenta contra el señorío del César. Y ahí empieza una persecución. Nerón se aprovechó de eso para perseguir a los seguidores de Jesús. Séneca, que era un asesor del emperador, Tácito, que era un asesor del emperador, dejan por escrito la desgracia que vivieron los seguidores de Cristo por causa de los emperadores. Y todavía hay gente que dice que habla, no, porque esto es del siglo IV con Constantino, esto es siglo I, año 60 y pico después de Cristo. Ahí, al pie de la resurrección, ya había crisis con el imperio. ¿Qué hacían? Los arrestaban, mínimo 10 días, también está en las cartas del Apocalipsis. Y después de arrestarlos, los azotaban. Les decían que tenían que negar a Cristo. Como no encontraban una acusación mayor, los soltaban porque eso era el máximo de días que podían estar en la cárcel según el Imperio Romano. Ahora, dependiendo del emperador, eran los castigos. Porque cuando entró Domiciano, del año 86 a año 96, que es el emperador que mete a Juan en la isla de Patmos y lo destierra por ser seguidor de Jesucristo, había gente que las metían en calderos de agua caliente. Había gente que los desmembraban, había gente que los decapitaban, había gente que los crucificaban. Simplemente niega a Jesús. Y no era ni siquiera niega a Jesús, niega a Cristo, porque Cristo es Señor, Cristo es Mesías. Niega a Cristo y reconoce al emperador. Si no, yo no puedo reconocer al emperador porque mi Señor es Jesucristo. Ah, pues te vamos a matar. Y no se crea que es tan fácil que te van a matar. Te traían a la esposa, te traían a los hijos. ¿Con quién quiere que empecemos? Y yo no voy a negar a Cristo. Y esta gente perdió sus hijos, y esta gente perdió su esposa, y esta gente perdió sus casas por defender lo que creían. De ahí es que viene la verdadera iglesia. Eso es lo que representamos nosotros hoy. Ese es el DNA espiritual, el DNA nominal, el DNA real de la iglesia es ese. Si hoy en el siglo XXI tenemos una iglesia, es porque en el siglo I hubo una iglesia que se resistió a negar a Jesucristo. Ese mismo espíritu es el que está operando hoy. Seguro no lo que sí. estamos viendo a ese nivel que tú estás describiendo todavía acá en Occidente. Pero es exactamente el mismo espíritu. Estos son los fundamentalistas. A Magdiel Narváez tenemos que pasarle rolo porque es un teórico de conspiración con esta emisora loca, porque enseña que Cristo viene por segunda vez, porque no podemos someternos a los nuevos designios y leyes del Estado. O sea, es el mismo espíritu operando ahora. Es el mismo. Exactamente Es el mismo. Es el mismo. Debemos regresar a ese mensaje de la historia de la iglesia. Yo recuerdo de pequeña que... By far. ¿Verdad que sí? Obligado. Es materia obligatoria. Si tú entras al ejército de Israel, porque tienes que hacer la práctica, ellos te van a hacer la historia de Israel. Okay. Para que tengas en tu DNA a quién tú representas y a quién tú defiendes. Wow. En muchos actividades deportivas, grupos, equipos, los verdaderos coach le hacen la historia a los nuevos de qué equipo es que ellos representan para que sepa qué colores llevan encima. Así que a veces somos como que una especie de caricatura de la iglesia. Sí, sí. ¿Por qué tú crees que en las grandes canchas de la NBA en Estados Unidos cuelgan los bastiones de los campeonatos? En la colegial, en la NCAA, para que la gente sepa
¿De dónde vienen esos que están, los nuevecitos con el uniforme nuevo? Esos representan la historia de ese colegio, la historia de ese equipo. Que no se te olvide. Que no se te olvide a quién tú representas. Yo tuve la oportunidad de estar en el parque de los Marlins de Grandes Ligas, en el dugout, que pues llevaron a mis hijos a ese gran encuentro con los jugadores de Grandes Ligas. Y eso que tú dices, yo lo vi. Hay lugares que están hasta asegurados, tienen guardias de seguridad con todos los trofeos, los campeonatos, todas esas cosas que se guardan para hablar de la historia, ¿no? Para que recuerdes cada vez que entres ahí quiénes estuvieron antes de ti y lo que hicieron. Fue bien impresionante. Sí, es que es así. O sea, tú perteneces a un equipo. Ajá. Yo era muchachito, papá me llevaba a la plaza pública de Bayamón para ver a los vaqueros de Bayamón, los baloncelistas, Sí. en sus caballos por toda la plaza y la gente vitoreándole los campeonatos. Y cuando tú decías, Wow. yo soy vaquero de Bayamón, tú estás hablando de Titi Ortiz, de Alberto Samot, de Billy Baum, de Rubén Montañez, de Rubén Rodríguez. Y yo no soy en esa época yo tenía 6 añitos aproximadamente. Sí. ¿Y por qué yo hablo de eso? Porque esa es la historia que te persigue. Si tú eras de Quebradilla, tú eres de Nestalí Rivera, de Raymond Dalmau, de Néstor Cora. O sea, lo que tú eres es el caudal de las experiencias que vienen detrás de ti formándote. Por lo tanto, la iglesia tiene un DNA y consideremos lo siguiente, que la iglesia se enfrentó a otros enemigos como los mandianos, que casi ni se habla de ellos. Los mandianos son los discípulos de Juan el Bautista, un grupo que se rebeló contra los discípulos de Jesús, acusando a Jesús de haberle usurpado a Juan, el que Juan era el verdadero Mesías. Por eso en el Evangelio de Juan empieza en el capítulo 1 diciendo que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para quitarle a este movimiento la cabeza de que había una controversia entre estos dos seres humanos. Surgieron los gnósticos que empezaron a escribir evangelios usando a Jesús como el centro, donde Jesús era un mero mortal, se llama docetismo, se llama esa doctrina. Un mero mortal que alcanzó la gracia y el favor de Dios Padre por medio de la obediencia. Dios se complació en él y lo convirtió en un ente divino. Y todo aquel que reciba las revelaciones de Jesús vía la doctrina del neoplatonismo puede alcanzar la misma divinidad de Cristo. ¿Y qué hicieron los neoplatónicos? Pues vamos a abstenernos de todos los placeres del mundo para ser más espirituales que carnales y ser divinos. Y ahí escribieron sus evangelios en esa dirección, que es lo que se convierte hoy en el New Age. En Scientology, ciencia cristiana, en la energía, en las nuevas vibras. Esos son discursos cristianos. Vamos a hablar de fe. Vamos a hablar del poder del Espíritu Santo. Vamos a hablar de la persona de Dios que capitaliza y dirige la iglesia. Entonces, la iglesia del siglo I, con todo ese mundo encima, a palo limpio, prevaleció. ¿Qué le costó? Le costó, pero prevaleció. Entonces viene ahora Juan y tiene la visión del Apocalipsis. Y en la visión del Apocalipsis, esta bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Y esta otra bestia que se levanta, que tiene las mismas facultades del falso profeta. Viene la gran ramera por este lado. El elemento de los conceptos de los anticristos. ¿Y qué nos está diciendo el Apocalipsis? Que Juan vio y vivió en carne propia parte de su propia visión. Pero el Apocalipsis nos dejó sobre la mesa que donde quiera que haya iglesia, vamos a tener enemigos representados en el mundo cultural, en el mundo económico, en el mundo político y en el mundo religioso. ¿Por qué? Porque la iglesia representa el gobierno de Dios en la tierra, conocido como el reino de los cielos, que representa su soberanía, su poder, su voluntad, su amor. Y ese reino que tiene todos estos valores, estos principios, va a chocar con los valores del mundo, si alguno, porque no están metidos dentro de la estructura de la presencia del Dios de las alturas.
La iglesia no puede coexistir con el mundo en todo lo que el mundo quiere plantear. La iglesia no puede llegar a acuerdos y arreglos con el mundo en cosas que son en contra del fundamento de nuestra fe. La iglesia no puede ceder espacio donde el mundo venga a capitalizarnos áreas que nosotros somos los llamados a hacerlo. No existe ningún cuerpo en esta tierra que tenga el poder para ponerle las manos a los enfermos y sanarlos. No existe un cuerpo en esta tierra que tenga un mensaje de esperanza más contundente que el que tiene la iglesia. No existe un cuerpo en este mundo, ni un movimiento religioso que pueda hablar del más allá como el cristianismo lo habla. Pues entonces, ¿por qué tengo que ceder lo que yo creo cuando el mundo no tiene nada más superior que ofrecerme? No tiene nada que ofrecer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que amilanarme? ¿Por qué tengo que arrodillarme? ¿Por qué tengo que quedarme sentado en un sillón a esperar a ver qué va a pasar? No, usted tiene que saber a quién usted representa. Y Juan nos está diciendo, a lo largo y ancho de la vida de la iglesia, esta visión que yo tengo en Apocalipsis, los va a perseguir. Siempre habrá una gran ramera, siempre habrá un falso profeta, siempre habrá anticristo, siempre habrán bestias. Y llegará un día donde llega el tope y de ahí Cristo vendrá a establecer su reino por siempre. Qué difícil puede hacer entender eso. Si a Él es el que le servimos. No, lo que pasa es que hay que interpretar esto. ¿Qué hay que interpretar? Porque los que originaron esto no lo interpretaron, lo vivieron. Los que murieron por esto no tuvieron tiempo para ir a un seminario a oír alta crítica. Nunca nadie después de ellos hemos tenido oportunidad de sentarnos con el apóstol Pablo y decir, ven acá, Pablo, ¿qué fue lo que tú escribiste ahí? Porque tú eres el que sabe lo que tú escribiste. ¿Qué es lo que tú viste? ¿Cuál es ese misterio que el Espíritu Santo te reveló? No, ¿verdad? Pues entonces tengo que descansar en lo que esta gente predicó. Y lo que esta gente predicó nos ha traído 20 siglos después. Mira qué cosa interesante lo que planteaste ahorita. Hoy estamos aquí en esta burbuja que vivimos en Occidente, pues esto es una burbuja. No sé cuándo se va a reventar, pero esto es una burbuja. Mientras hay gente en el mundo proclamando esto, que los matan. Ajá. Exacto. Decirle a un chino, a un ruso, a un ciudadano del Medio Oriente que es cristiano y proclama a Cristo, decirle, mira, ten cuenta porque por ahí, ¿verdad? Viene una tribulación. Él te va a decir, ¿viene qué? Pues es el día a día mío. Exacto. Ajá, cierto. ¿Qué tú hablas de tribulación? Que persigan a uno, que prohíban que leamos la Biblia, que nos lo van a arrestar, que no se pueda predicar en la calle, que no se puede reunir la gente a orar, ni un megáfono en la plaza. Lo menos que él puede decir, yo la estoy viviendo, esa tribulación. Exacto, dice, yo lo estoy viviendo. Yo lo estoy viviendo. Oren por nosotros para salir de esto. O sea, que hay hermanos nuestros, porque es que el otro elemento es la desconexión de la realidad de la iglesia. Nosotros a veces pensamos que la iglesia es los cristianos que viven en Puerto Rico. ¿Es verdad? En los Estados Unidos. Lo que pasa con los cristianos de Estados Unidos va a regir el mundo entero. Ajá. Y el resto de la iglesia que lleva más años que los Estados Unidos. Estados Unidos es una nación bien jovencita. De las más jóvenes, by the way. Hay naciones en el mundo que le llevan 5, 6, 7, 10 vueltas a Estados Unidos. Y que el cristianismo ahí lleva una historia adelante. Y que todavía al día de hoy hay lugares donde queman templos, donde destruyen casas de líderes religiosos, donde hay divisiones de gobierno persiguiendo gente que está proclamando el reino. Y de momento uno habla de eso aquí en la emisora y empieza, no hables de eso porque eso crea unas ansiedades y unas neurosis. ¿Ansiedades? Debe crearnos paz. Porque en la medida en que el evangelio es predicado en el mundo entero, la venida de Cristo se acerca. Eso dijo Cristo. Cuando se predique este evangelio en el mundo entero, entonces vendrá el fin. Pues nuestra misión no es estar pendiente a cuántas vacunas van, ni a cuánta cosa está pasando, ni el 90% de las noticias del periódico que son del coronavirus. Nuestra misión es proclamar el reino. Nuestra misión son las almas, nuestra misión son los pródigos, la gente herida, maltrecha, que todavía está esperando una iglesia que se vista de buen samaritano y los recoge del camino, los monte en la cabalgadura y los lleve a la restauración en Cristo Jesús. Ayer Liz Millán publicaba que nunca antes en 22 años había visto tanta ansiedad
y problemas matrimoniales en este tiempo. Y la iglesia no está predicando segunda venida, ni gran tribulación, ni el sistema del anticristo. O sea, el llamado mete miedo, no prediquemos eso, no hablemos de demonios, no hablemos de nada de eso, porque la gente se afecta. Nadie está predicando de eso en su mayoría, pero los resultados en la gente por no predicar el evangelio del cual tú estás hablando es que tenemos la peor situación de salud mental. No sé si me estoy explicando, ¿no? Sí, excelente. Es que uno se queda como mudo, ¿sabes? Porque uno dice, pero ¿y qué pasó? Esta garganta no es mía. Esta garganta le pertenece a Cristo. Y no la voy a callar. Sinceramente, lo digo aquí en público, esto no se va a callar la boca. Lo siento por la gente, y digan lo que digan, a mí no me importa. Y tienes permiso aquí total, porque Gracias, estamos en hermano. esa misma línea. Gracias, hermano. Porque yo no quiero llegar un día al reino de los cielos. Exacto. Y que Cristo se enfrente conmigo y me diga, ¿qué tú hiciste? Ajá. Yo te mandé a proclamarme, yo te mandé a hablar de mí, yo te mandé a hablar del reino, yo te mandé a que la iglesia estuviera de pie. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Te escondiste? Yo no voy a ser como Elías. No me voy a meter en una cueva a llorar mis penas allí en una depresión para que venga a decir, tengo miedo porque estoy solo, para que Dios venga y me diga allá para acá. ¿Solo? Muchachos, hay miles que están haciendo lo que se supone que tú también hagas. No, hermanos, no. Y prefiero, ¿sabes? Que nos pongamos en la perspectiva real. Sí. ¿De qué reino es el que yo represento? ¿A quién yo represento? Hablamos de Pedro, hablamos de Pablo y hablamos con esa pasión del libro de los Hechos. Nos comemos esas cartas apostólicas y defendemos estos viajes misioneros. Estamos defendiendo a nuestros misioneros. ¿Saben las iglesias de hoy cómo viven los misioneros en el mundo? Que esperan con ansias locas que las iglesias se acuerden de ellos para que le envíen el dinero porque están en un mundo extraño sin que nadie se apiade de ellos porque creen fielmente que Dios los envió allí a proclamar el reino. Tengo una amiga nuestra que sale para Turquía, desde Puerto Rico a Turquía, a decirme que la pandemia no me va a detener. Yo tengo que ir a salvar las almas en el nombre de Jesucristo para que Cristo venga a reinar. ¿Qué me dice a mí? Que eso es fanatismo, que eso lo pone el diablo en el corazón de una persona pudiendo hacer otras cosas, está cogiendo aquí el púa y cuánto beneficio hay, lo más tranquilo en su casa. Abandonarlo todo por Cristo, dejar un poder escrito por si le pasa algo, que haya alguien que la pueda representar. Mano, eso es pasión de verdad. Así es. Eso es pasión y hoy nos debatimos por las construcciones de los templos, por el parking, por los salarios, el presupuesto, la membresía. Si usted hace lo que tiene que hacer, el Señor se encarga del resto de las cosas que tienen que ver con la iglesia. Esta iglesia que está en el libro de los Hechos lo dejó todo, no abrazó nada. Esta iglesia del libro de los Hechos tenía un solo mensaje y el mensaje en el centro estaba Jesucristo con su señorío. No había mensajes alrededor ni aledaños. Esta iglesia se despreocupó de adquirir posesiones y propiedades. La iglesia actual está más pendiente a las propiedades, a las posesiones, a los bienes materiales. Todo eso se lo vas a dejar al anticristo cuando Cristo venga. Porque nada de eso te lo vas a poder llevar al cielo. Ah, pero vivo mejor. ¿Para qué quieres vivir mejor si no estás haciendo la voluntad del Señor? Viene el tiempo. Viene el tiempo. Y hablamos de un avivamiento. Pero ese avivamiento no es para toda la iglesia. Ese avivamiento es para los que se despojaron de todo lo que tenían y creen que Cristo los puede usar para su gloria en un tiempo donde usarnos puede atraer más almas a los pies del Señor. Y como han visto, el mensaje de hoy lleva más entusiasmo, más fuerza y más energía que cualquier otro de los que yo haya dicho aquí, porque se nos va la vida diciendo que somos iglesia. Usted pones este uniforme, tú te lo pones, tú tienes que saber a quién tú representas, cuál es la trayectoria que está antes de ti, para que puedas entender hacia dónde Cristo te lleva. Ah, eso quiere decir que nos van a matar. No, yo estoy diciendo eso. Es que nos van a perseguir. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es qué tienes que hacer. Pararte en tus buenos dos pies, levantar la voz y decir, yo represento al Cristo resucitado, al que va a venir a buscar a los suyos algún día. No puedo definir ni entender todas las cosas, pero esa es mi fe. Jesús está vivo.
Jesús está vivo y regresa. Y si eso nos va a costar la vida en algún sitio del camino, que nos las cueste, porque Él la entregó primero por nosotros. Wow. Es el evangelio que tenemos que vivir. Esta semana una joven se me acerca, me dice: Juan Carlos, estoy sintiendo presencias extrañas por la noche. Esto es parte de un tema que tenemos más adelante. No puedo dormir, escucho cosas, siento cosas, unas presencias negativas. Busqué ayuda en mi iglesia y no me dieron ninguna. ¿Tú me podrás ayudar? Y yo le digo, claro que sí. Permíteme llamar, no voy a decir pastor a pastor, permíteme llamar a esta persona que vamos a hacer un culto y vamos a ir a tu casa y vamos a orar para que todo lo que tú estás sintiendo lo dejes de sentir y puedas dormir tranquila. Llamo a esta persona que ya yo la tenía en mi corazón y me dice, ponle fecha. Dile a la muchacha que me llame. Wow. Yo hubiese conseguido esa respuesta en gente que hay un factor denominador en lo que conozco, en lo que ha sido mi experiencia, que mientras más instrucción teológica tienen, más muerta está su fe. Me encuentro con gente que ha dedicado mucho dinero y mucho tiempo en prepararse teológicamente. Y me duele en el alma cómo se han convertido en personas intelectuales, en personas donde todo lo que va en la línea de superioridad intelectual por el conocimiento adquirido, pero su crisis de fe y sus convicciones acerca de todos los elementos de espiritualidad que verdaderamente la Escritura enseña, me quedo pasmado. Termino diciéndole a Dios en mis sencillas oraciones con Él: yo no quiero saber nada, lo único que yo quiero saber es que tú eres real y que tienes poder. Aunque no sepa explicar un montón de cosas. Pero yo sé que tú eres real y que tú tienes poder. Cuando llamé a esta pastora, tuve la grata noticia de decirle a esta joven, vamos a ir a tu casa la semana que viene. Y ves la semana que viene. Porque hemos conocido un Dios de poder que cuando tú oras y clamas y reprendes a los demonios, se tienen que ir. Y que esas presencias que ella siente en la noche que le molestan, van a desaparecer. Esa es mi convicción. Esa es mi convicción. Yo garantizo que desde el día que estemos allí y oremos por ella y dediquemos su lugar de donde reside, donde vive, totalmente en las manos de Cristo, y reprendamos a Satanás y los demonios, esa joven va a empezar a dormir tranquila y en paz otra vez. Ese es el evangelio que yo conocí. Ese es el evangelio de Marcos 16:15. Yo lo único que necesito saber es eso. Eso es. Lo único que necesito saber es eso. Eso es. El que tenga superioridad, verdad, intelectual y teológica, amén. Qué bueno que te preparaste. Pero si no sirve para ir a orar, para que los demonios se vayan, pues yo no sé para qué te sirvió el estudio. Eso fue una nota al calce. Por eso apoyo la línea de mi hermano Magdiel Narváez, porque tiene el conocimiento teológico, pero no ha perdido lo más sencillo: el creer como un niño en el poder del Espíritu Santo y en el poder que Dios le ha dado a la iglesia para que proclamemos esta verdad y este evangelio. Amén. Por eso siempre vas a estar aquí, Magdiel. Gracias, Por eso los hermanos míos. comisionados regresaron sorprendidos. Hasta los demonios se sujetan. Hasta los demonios se sujetan. Hasta los demonios se sujetan. Llenémonos del Espíritu Santo. Sí, Señor. Que es la única forma de prevalecer en un mundo tan vacío, tan hostil. Como decía Juan, lleno de mucho conocimiento, pero a veces sin corazón. Magdiel, ¿te atreverías a decir que la mayor parte del cuerpo de Cristo en Puerto Rico está retomando este mensaje o no? Sí, hay un mover. Sí. Hay un mover. Hay un mover en Puerto Rico, hay un mover en Sudamérica, hay un mover en Centroamérica. Hay un mover en Estados Unidos, especialmente en las comunidades hispanas de Estados Unidos, cristianas. Hay un mover del espíritu bueno. O sea, yo te diría que parte del gran avivamiento que se espera en Estados Unidos debe empezar con las comunidades hispanas, que se reúnen incluso hasta en templos americanos. Wow. Qué Bueno, bien. magdielnarvaez.org. Capellanía.net para el nuevo curso de capellanía y elgalileo.org. Una nota de duelo y de acompañamiento al doctor Gerardo Cartagena, presidente de la Universidad Teológica Vida Abundante, quien en los pasados días
perdió a su hermana en una batalla con el cáncer, pero el cielo la mandó a buscar. Amén. Para su gloria. Gracias, Magdiel. Buen día. Bendiciones. Igual. Nueva Vida 97.7. Buenos días.